Prefacio. Mi madre era puertorriqueña, mi padre era cubano. Ellos trabajaban muy duro y vivíamos en un pequeño pero impecable apartamento del barrio Washington Heights de la ciudad de Nueva York. Yo tenía 8 años cuando una noche agentes del FBI golpearon nuestra puerta a las 3 de la madrugada. Ninguno de nosotros sabía lo que estaba pasando. Mi madre, aterrada, mi aterrada mamá gritó. Mi abuelo lloró y yo me escondí detrás de una cortina. Los hombres del FBI, sin explicación alguna, agarraron a mi padre y se lo llevaron. Jamás lo volvimos a ver. Era octubre de 1962. Durante los peores momentos de la crisis de los misiles cubanos. Y alguien había denunciado a mi papá como espía. No le celebraron juicio, ni hubo vista administrativa. Tampoco hubo evidencia concreta contra él, ni garantías procesales. Simplemente lo deportaron a Cuba. Unos meses más tarde, en junio de 1963, el secretario de Justicia, Robert F. Kennedy, recibió su informe anual de los servicios de inmigración y naturalización donde decía: la investigación de los refugiados cubanos se intensificó durante el año. Debido a esta presión, un número de alegados subversivos cubanos abandonaron el país antes de que se completaran las investigaciones. Entre ellos estaba Antonio Denis Jordán, sospechoso de ser agente cubano G2 en la ciudad de Nueva York. Mi papá en realidad había sido un simple operador de ascensores y miembro de la Unión de Conserjes 32 BJSEU. Apoyó la Revolución Cubana y siempre habló a su favor durante los últimos años de la década de 1950. Era asiduo lector de Bohemia, una revista cubana de izquierda, y me llegó a mostrar la edición especial de 3 volúmenes publicada en febrero de 1959 llamada Edición de la Libertad, con sus espantosas fotos de cuerpos masacrados por mandato del dictador cubano Fulgencio Batista. Mi padre sí fue un patriota cubano, pero nunca fue espía de nada. Esto no le importó a Estados Unidos, que nunca lo dejó regresar. Mi madre me tuvo que criar sola, trabajando en las fábricas de correas por $50 a la semana. Y yo juré hacerme abogado, para que nadie pudiera volver a tumbar la puerta de mi casa a golpes y destrozar a mi familia otra vez. Como estudiante de la Universidad de Harvard, noté algo muy extraño en la biblioteca Widener. Contenía 57 millas de anaqueles y 3 millones de libros, pero en el catálogo de 1973 no había ni un solo libro sobre don Pedro Albizu Campos, la figura principal de la historia política de Puerto Rico. Yo respondí a esta situación con mi propia escolaridad. Realicé un estudio sobre la fraudulenta Constitución de Puerto Rico, que se convirtió en el artículo de portada de Harvard Political Review de 1977.
Durante los subsiguientes 40 años he seguido investigando la vida y muerte de Albizu Campos. Visité a mis parientes en Puerto Rico docenas de veces, particularmente los de Caguas, donde me ayudaron a conocer personalmente a miembros del Partido Nacionalista de Puerto Rico, una organización política profundamente comprometida con la independencia de Puerto Rico. Algunos de estos nacionalistas habían cumplido condena con Albizu en la penitenciaría federal en Atlanta. Otros estuvieron encarcelados con él en La Princesa. La cárcel de San Juan. Algunos habían sido torturados en Aguadilla. Todos tenían recuerdos muy vivos del maestro y de la revolución que emprendió. Todavía yo no pensaba escribir un libro, estaba meramente recuperando mi propio pasado y aprendiendo a entender ciertos rasgos de la personalidad del puertorriqueño. Por ejemplo, vemos de forma hasta surrealista tantas banderas inmensas en el desfile puertorriqueño de Nueva York, porque toda bandera puertorriqueña estuvo prohibida desde 1948 hasta 1957. Aún el poeta nominado al Premio Nobel de Literatura y secretario del Partido Nacionalista, Francisco Matos Paoli, fue sentenciado a 20 años en La Princesa por poseer una y conspirar para derrocar al gobierno de Estados Unidos en la isla. Con el tiempo me hice abogado. Fui director editorial de El Diario, La Prensa y asambleísta por el estado de Nueva York. Esto me facilitó el acceso a más personas y mucha información, pero todavía no pensaba escribir un libro. Pero entonces me topé con los expedientes del FBI. El FBI, negociado federal de investigaciones, mantuvo expedientes secretos de miles de puertorriqueños por más de 60 años. Los expedientes de Albizu Campos, del Partido Nacionalista y de la insurrección de octubre de 1950 abarcaban sobre 1.800 millones de páginas. Más de 100.000 puertorriqueños ni sabían que todos sus movimientos estaban siendo vigilados y documentados. Los expedientes contenían informes de vigilancia, intercepciones telefónicas, información de cuentas bancarias, récords familiares y médicos, planillas de contribuciones sobre ingresos, números de tarjetas de crédito, licencias profesionales, transcripciones de calificaciones escolares, pagos de manutención de menores, documentos hipotecarios, solicitudes de empleo, historiales de crédito y participación eleccionaria, listas de matrimonios, perfiles sexuales y hasta chismes de vecindario. El negociado los usaba para destruir carreras y reputaciones. Cuando vi estos expedientes por primera vez pensé en mi papá. Enfurecido, decidí que tenía que escribir este libro. He leído miles de documentos del FBI y cientos de reportajes periodísticos
Recorrí afanosamente los archivos de las universidades, museos, bibliotecas y sociedades históricas. Hice un vasto rastreo de recuentos orales, entrevistas personales y correspondencia privada, diarios, registros eclesiásticos y viejas fotografías. Leí alegatos de amigos del tribunal, testimonios congresionales, informes de comités senatoriales, manuales del CIA, Agencia Central de Inteligencia, y contratos del Departamento de Defensa. Caminé las calles de Puerto Rico donde personas habían sido asesinadas. Conversé largamente con sus familias y entonces comencé a escribir. El 30 de octubre, una revolución violenta arropó a Puerto Rico. Comandos nacionalistas fueron despachados a ajusticiar al presidente Harry S. Truman. Intensos tiroteos ocurrieron en 8 municipios. Los revolucionarios incendiaron varios cuarteles de la policía, oficinas de correo y centros de servicio selectivo, los lugares de los representantes visibles de la presencia estadounidense. Una sangrienta pero desigual batalla se desató en la barbería Salón Boricua por más de 3 horas entre policías insulares y 40 soldados de la Guardia Nacional, armados con metralletas, granadas, bazucas, rifles, carabinas, todos contra un solitario barbero llamado Vidal. Las estaciones de radio locales cubrieron la refriega y transmitieron a través de toda la isla. Para suprimir la insurrección, el ejército de Estados Unidos movilizó 5,000 efectivos, bombardeó desde el aire 2 municipios, la única vez en toda su historia que Estados Unidos ha bombardeado sus propios ciudadanos. Miles de nacionalistas fueron arrestados y encarcelados, incluyendo a su líder, Albizu Campos. Durante su estadía en prisión, Albizu fue sometido a radiaciones letales que, según indica la evidencia contundente, eventualmente le causaron la muerte. Esta no es una historia bonita. Si te ayuda a comprender mejor el mundo en que vivimos, entonces yo he cumplido mi cometido. El resto te toca a ti. Nelson A. Dennis.